Bueno, nosotros tenemos 306 AGEPs en toda la jurisdicción sanitaria, tenemos 31 centros de salud y en todos se encuentra el programa Médico en tu Casa. En general se atienden por cada una de las brigadas, se atienden aproximadamente 20 pacientes por semana. Entonces en esta tenemos 10 brigadas médicas, 2 brigadas de odontología, una brigada de psicología, una de rehabilitación, una de nutrición. Entonces cada uno de ellos se atienden de 4 a 5 pacientes diarios. La señora Loreto es una adulto mayor, también de 82 años de edad. Ella vive con 5 adultos mayores más. Su cuidador es un adulto mayor que tiene más edad que ella. Es una paciente que tiene múltiples enfermedades, entonces hay que tratarla de una manera integral. La enfermedad de Parkinson es una alteración neurológica caracterizada por la pérdida prematura de algunas células del cerebro muy especializadas. La enfermedad de Parkinson puede comenzar entre los 50 y los 65 años de edad. Puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, no es hereditaria ni contagiosa. Si bien esta enfermedad dificulta el movimiento, no causa parálisis. Es un padecimiento crónico que puede ser tratado y controlado eficazmente. Bueno, ya llegamos al domicilio. Igual, por favor, Juan, hay que hacer el recorrido para ver si capturamos pacientes. Fer, entonces le toma sus signos vitales y pues hay que hacer el seguimiento de la paciente. Es una paciente de 82 años con polifarmacia, con múltiples enfermedades y pues yo creo que va respondiendo bien, pero a ver ahorita qué nos dice. Tiene 120/70, está muy bien. Está perfecto. Sí se ha hecho sus registros usted, ¿verdad? ¿Usted sí se ha tomado su presión diario? Sí. Ok. Lo que más me gusta del programa es que puede colaborar a que una persona tenga calidad de vida, no solamente en el ambiente médico, sino también en las otras demás áreas. El área psicológica, que es algo fundamental en un paciente y a veces se nos olvida, el área nutricional, de trabajo social, todos los apoyos y los recursos con los que contamos para que el paciente pueda vivir mejor. Voy a descubrir su pancita. Así está bien, así está bien. ¿Alguna otra molestia? No puedo dar más la del dolor. dolor. ¿Puede dormir bien? Sí, con las pastillas. Los medicamentos. Ok. Ahí sí hay molestia. Sí. Ok. Aquí no, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, me molesta más aquí. De ese lado. Ok. Voy a cubrir. Voy a revisar sus pisitos, ¿eh? ¿No están hinchados? ¿Vale? ¿No están hinchados? Sí, están algo inflamados. Un poquito ¿no? ¿Calambres? Ay, sí, me dan muchos calambres. Los dedos se me hacen así, doctor. Ok. Sí se pone cremita, ¿verdad? Sí. Ok. Listo. Gracias. Le ayudo. Ahorita le voy a dejar para tratamiento, ¿sí? Le voy a anexar unas cositas y hay que seguir con lo otro. La presión está normal, sin ningún problema. Sí.
Sí, no hay mayor problema con eso y hay que ver cómo se siente con las pastillas, apenas las iniciamos, entonces hay que darle un poquito de tiempo. El Parkinson es la segunda causa de deficiencias mentales en los adultos mayores, seguida del Alzheimer. Las recomendaciones generales serían un adecuado diagnóstico oportuno para evitar las complicaciones, como en el caso de la paciente, que sería la postración, los movimientos irregulares y pausados para tener una vida cotidiana adecuada, para evitar que nuestro paciente no pueda movilizarse al final del término de este padecimiento. En el caso de la lumbalgia crónica, secundaria escoliosis, en los adultos mayores también es una enfermedad común debido a la evolución degenerativa del ser humano. En el caso de la paciente, las recomendaciones serían hacer actividad física 30 minutos al día, mantener su alimentación adecuada, evitar el sobrepeso. Mi nombre es David Dávila Colín, soy el terapeuta físico del programa de la jurisdicción Gustavo Amadero. Yo soy del área de rehabilitación, estoy encargado de desarrollar tratamientos fisioterapéuticos de acuerdo a la necesidad del paciente, principalmente con discapacidades motoras. Nosotros cuando el área de rehabilitación, cuando la conoció, era una persona que se encontraba en postración, estaba en cama. Entonces empezamos a desarrollar el tratamiento fisioterapéutico que incluía ejercicios pasivos que lo realiza el cuidador y yo cuando voy, y ejercicios activos que realiza ella, ejercicios de fortalecimiento. Conforme fue avanzando o progresando en cuanto a su estado, la señora Loreto pues empezó a caminar un poco. Bueno, las recomendaciones que se dan es con el objetivo de controlar los síntomas de la enfermedad, en este caso que es el Parkinson, en cuanto a la rigidez muscular, las alteraciones posturales y pues evitar la atrofia muscular. Se indican lo que son movilizaciones activas que las realiza el paciente de cada una de sus articulaciones, desde los pies hasta las manos. Se indican medidas de higiene de columna para evitar deformaciones y molestias musculares como son en las cervicales y en las lumbares. Y aparte se dejan ejercicios que son de equilibrio y coordinación y también ejercicios para mejorar la marcha. Hola señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Ven aquí. Soy promotor del programa Médico en tu Casa, vengo del Centro de Salud Narciso Basols, Sí. promocionando lo que es el programa. Sí. ¿Cómo le ha parecido lo que es el programa Médico en tu Casa? Ay, magnífico. Sí. Magnífico, sí. Los compañeros sí le han dado sus Iba consultas. por muchos trabajos al centro de salud, hasta que vino un pariente mío y ya estaba viendo el programa y dice, no, yo le voy a hablar al doctor, y ya habló y ya empezaron a venir, pero yo me iba con muchos trabajos al centro de salud. Para eso estamos Sí. para servirle. Sí, Entonces, yo- todos mis compañeros han venido a darle su consulta. Sí, y ahorita ya no puedo, solamente en la silla de ruedas puedo. Cualquier persona que requiera lo que es el servicio de programa Médico en tu Casa, como personas postradas, discapacitadas, adultos mayores o con alguna dificultad que se pueda trasladar de su domicilio a lo que es la unidad médica. Le voy a dejar lo que es un folletito. Sí. En este folletito viene lo que es el número de medicina a distancia, 51320909. Cualquier cosa, llamar a lo que es medicina a distancia o sería directamente a lo que es el centro de salud. Está ubicado en Avenida 609, esquina con 661, Narciso Basols. Sí, como no, sí, muchas Y le gracias. dejo lo que es un imán. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes en el centro de salud. Sí, Narciso muchas Basols. gracias. Muchas muy gracias. amables y muchas Hasta gracias. luego. Muy amables y gracias. Es difícil mencionar cuál sería lo más complicado que pudiéramos encontrarnos. El acceso a veces es lo complicado, la seguridad en algunas ocasiones, pero el ver a los pacientes recibir la atención y el ver que van mejorando, que su calidad de vida, porque recordemos que el grupo vulnerable que nosotros atendemos, muchos de ellos están en etapas terminales, el mejorar la calidad de vida, el tener una muerte digna también es algo importante. Entonces, yo creo que la satisfacción es más importante que la complicación que podamos encontrar. En mi vida personal, pues que podemos ayudar a las personas con nuestro trabajo, que podemos brindarles una oportunidad para vivir mejor. Aprendemos durante el programa a manejar también cuidados paliativos, entonces son pacientes a los que les damos calidad de vida.
Lo que más me gusta del programa es la manera en que nosotros podemos ayudar a la gente y los avances que tienen cuando reciben nuestra ayuda. Bueno, es una experiencia muy padre porque nunca pensé ver a pacientes que tengan a su nutriólogo personalizado dentro del hogar, y más enfermos terminales o discapacitados, que muchas veces son población que no tiene recursos para atenderse en un nutriólogo o una clínica de nutrición especializada. Y para mí es muy grato ayudar y tratar de mejorar su estado de salud de esos pacientes. El horario que se maneja en la jurisdicción sanitaria Gustavo Amadero es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y es un servicio gratuito. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogos, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el Médico en tu Casa es gratuito.